Bien, Dios les bendiga. Es un gozo estar una vez más aquí con ustedes, ¿verdad? Siempre con el fin y propósito de impartirles la palabra de Dios. Vamos a entrar a la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a, le invito a que abra su Biblia ahí en Primera de Corintios, ¿verdad? Hoy el consejo de Dios está aquí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y vamos a entrar a la palabra, ¿verdad? La palabra maravillosa del Señor. Y es Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a abrir nuestras Biblias y yo voy a darle, es el versículo 20. Es Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Vamos a darle lectura y dice así la palabra de Dios, ¿verdad? En Primera de Corintios 15, 20. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Una vez más, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Hoy aquí está el consejo del Señor, ¿verdad? Vamos a escuchar el consejo de Dios. Pero antes de entrar a la palabra, ¿verdad? Vamos a orar a Dios, vamos a buscar a Dios por medio de la oración, ¿verdad? Para que sea Él quien tome este lugar y así Él hable a nuestras vidas. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias por esta vez más, Señor, que tú me has permitido, Señor, al estar aquí, Señor, en este lugar, Señor, el cual, Señor, tú has puesto los medios para hablar, Señor, de tu palabra, administrar tu palabra de acuerdo a tu amor, de acuerdo a tu misericordia, Señor. Y en esta hora, Señor, le hemos dado lectura a tu palabra, seguimos firmes, siempre escuchándola, pero que no solamente la escuchemos, sino que la guardemos, la atesoremos en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Habla en nuestras vidas, Señor, y te ruego que sigas tomando este lugar, porque este lugar es tuyo, Señor, y sea hecha tu voluntad. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, sea hecha tu voluntad. Amén. Gracias. Bien, tomen, hermanos, aleluya, vamos a escuchar el mensaje. Vamos a ponernos cómodos, ¿verdad? Porque hoy le toca al Señor hablar. Y fíjense, hermanos, qué hermoso, porque hoy el consejo de la palabra del Señor está aquí en 1 Corintios 15, versículo 20. Y dice más, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Oiga, qué hermoso, qué maravilloso, ¿verdad? Porque en el día de Semana Santa, ¿verdad? Que cuando crucifican al Señor y muere el Señor y lo sepultan, hay una pregunta que la gente hace con mucha frecuencia en Semana Santa. No sé si ustedes le habrán hecho esa pregunta o habrá escuchado, pero déjeme decirle que a mí sí me he hecho varias veces esa pregunta, y la pregunta que me ha hecho la gente es que ella me dice que por qué era tan necesaria la resurrección del Señor Jesús. La gente dice que si acaso no se había llevado a cabo el plan de redención con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y déjeme decirle que el cristianismo o la cristiandad, hermanos, es la única religión que reclama ser verdadera en base a la resurrección de su fundador. Ninguna otra religión tiene esta pretensión como la que tienen los cristianos, como usted y como yo, ¿verdad? Y hermanos, y como ninguna otra religión tiene esta pretensión como la que tienen los cristianos, como usted y como yo, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo más interesante es que por qué era tan necesaria la resurrección del Señor Jesús, por qué está fundamental la resurrección del Señor Jesús para los cristianos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué está fundamental la resurrección del Señor Jesús para la fe cristiana? Y quiero decirle que en primer lugar es tan fundamental para la fe cristiana la resurrección del Señor Jesús, porque la resurrección del Señor Jesús, hermano, nos confirma la divinidad del Señor Jesús. Y eso es, hermanos, lo que vamos a ver, y quiero decirle que en primer lugar es tan fundamental para la fe cristiana la resurrección del Señor Jesús, hermanos, porque déjenme decirle que si el Señor Jesús no se hubiese levantado de aquella tumba fría, entonces, hermanos, vendría siendo el Señor Jesús como un hombre cualquiera sin ninguna autoridad especial. Si el Señor Jesús no se hubiese levantado de aquella tumba, hermanos,
Entonces él no dejaba de ser un hombre más, como los muchos que el mundo ha conocido, porque déjeme decirle que realmente el mundo ha conocido hombres grandes, hombres que han brillado, hombres que han resaltado en este mundo. El mundo ha conocido muchos hombres de estos. Quizá usted entre a la ciudad, en cada entrada de la ciudad siempre hay un monumento, una estatua de una imagen de una persona, y esa persona está ahí porque brilló, porque resaltó en este mundo. Y de esas personas el mundo ha conocido muchos, pero tales personas que han brillado y que han resaltado en este mundo, hermanos, tales personas han muerto. Y aún ellos permanecen allí, en aquella tumba fría, porque no tienen el poder para levantarse. Y quiero decirle que el mundo realmente ha conocido mucha gente, pero nunca ha conocido un hombre, nunca había conocido un hombre como Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no está ahí en aquella tumba. Mire, la Escritura nos da testimonio de eso. La Escritura dice que ciertamente Cristo murió y resucitó y volvió a vivir y está a la diestra del Padre. Entonces el mundo realmente nunca había conocido un hombre como Jesucristo. ¿Por qué? Porque ni el sepulcro ni la muerte lo pudieron detener. Aquí en el versículo 55 de este mismo capítulo podemos ver que dice la Escritura: sepulcro, ¿en dónde está tu victoria? O muerte, ¿en dónde está tu aguijón? Entonces, hermanos, el mundo realmente nunca había conocido un hombre como Jesucristo, el Hijo de Dios, porque ni el sepulcro ni la muerte lo pudieron detener. Y quiero decirle que ahí en el Evangelio según San Mateo capítulo 12, del 38 al 40, allí vemos que después de uno de sus mensajes, vinieron los escribas y fariseos y se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, le mandamos ver de ti señal. Y la Escritura nos habla y nos dice que el Señor Jesús le respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada. ¿Y sabe por qué no hermanos, no era necesaria otra señal? Porque la señal, hermanos, que ellos esperaban ya estaba frente de ellos. Pero el Señor quiso conducirlos para que abrieran los ojos y vieron la señal. Por eso el Señor Jesús les dijo: la señal es la del profeta Jonás. Así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y en el Evangelio según San Juan capítulo 2, 18 al 22, allí vemos, hermanos, cómo cuando el Señor Jesús echó fuera a aquellas personas de la casa de Dios que estaban convirtiéndola en un mercado. Cuando el Señor Jesús vio que aquellas personas, los cambistas, estaban convirtiendo la casa del Señor en un mercado, el Señor Jesús les dijo: el celo de la casa de mi Padre me consume, es que van para afuera. Y cuando el Señor Jesús, hermanos, echó fuera a los cambistas de la casa de Dios, que la estaban convirtiendo en un mercado, los judíos, fíjese, los judíos, el pueblo de Dios, vinieron hacia Jesús y les dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces tú esto? Dice la Escritura, hermanos, que el Señor Jesús les respondió y les dijo: destruir este templo, y entre 10 lo levantaré. Oigan, los judíos estaban al tanto, ellos sabían en qué año se comenzó ese templo y en qué año se terminó. Porque dice la Escritura que cuando el Señor Jesús le contestó y le dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré, dice la Escritura que se dijeron entre sí: ¿pero cómo es posible? Si en 46 años fue construido este templo y tú dices que en 3 días lo levantarás. Oiga, el Señor Jesús no se estaba refiriendo a aquel templo construido de piedra y madera, sino que Él se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. Por eso cuando Él resucitó, sus discípulos se acordaron de que Él había dicho esto, y no solamente creyeron en la Escritura, sino también a las palabras que Jesús les había dicho. Y por esa razón, hermanos, quiero decirle que en segundo lugar, es tan fundamental para la fe cristiana la resurrección del Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la resurrección del Señor Jesús nos confirma de que el sacrificio que Cristo hizo allá en la cruz del Calvario realmente fue agradable al Padre. Sí.
Fíjese lo que dice Hebreos 10:7. Hebreos 10:7 nos habla de esta manera, que el Señor Jesús se ofreció voluntariamente para morir por los hombres. Porque Él dijo: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Pero sabe una cosa, mientras Cristo estuviera allí en aquella tumba fría, no había ninguna seguridad de que ese sacrificio que Él había hecho en la cruz del Calvario había sido agradable al Padre. Pero mientras Él no se levantara, mientras Él estuviera allí en aquella tumba fría, pero la Biblia nos dice que Cristo murió, ciertamente murió y resucitó y volvió a vivir y está a la diestra del Padre. Entonces, hermanos, quiero decirle que Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Sí, porque Cristo no está allí en aquella tumba, Él está ahí arriba. Fíjese, mire lo que dice la Escritura allí en Romanos 5:19. Dice que como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de otro los muchos fueron constituidos justos. O sea que aquí la idea, hermanos, la idea del pensamiento es de que Adán se rebeló contra Dios. Y por causa de su pecado es que Él hizo de los pecadores... Y a causa de su pecado hizo que los hombres fueran pecadores, pero la Escritura dice que Cristo fue obediente y el resultado de la obediencia del Señor Jesús fue de que Él hizo de los pecadores justos. Por eso es tan fundamental para la fe cristiana la resurrección del Señor Jesús. Y quiero decirle que en tercer lugar, hermanos, es tan fundamental para la fe cristiana la resurrección del Señor Jesús, porque la resurrección del Señor Jesús nos da la seguridad realmente de que Cristo intercede en el cielo por nosotros. Sí. O sea, que el ministerio del Señor Jesús no terminó cuando Él regresó al reino de la luz, o cuando Él ascendió al cielo, no. Su ministerio hasta ahorita sigue hacia adelante y seguirá adelante y nadie lo detendrá. Nadie. ¿Por qué? Porque recordamos que donde Dios cierra la puerta, nadie la abre, y donde Dios la abre, nadie la cierra. Entonces nadie podrá detener el ministerio del Señor Jesús, porque Él dijo que este evangelio sería predicado a todo el mundo hasta el último rincón de la tierra, y entonces vendrá el fin. Entonces nadie podrá detener el ministerio del Señor, hermanos. Hasta ahorita sigue adelante, hermanos. No se ha detenido. Amén. No se ha detenido el ministerio del Señor. Mire lo que dice la Escritura ahí en Romanos 8:34. Dice: ¿quién es el que condenará? Si Cristo fue el que murió y aún resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Y sabe qué dice Hebreos 7:25? Dice: porque Cristo Él puede salvar perfectamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y yo creo que por esta razón la Escritura nos habla allí en 1 Juan 2:1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, hay un mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre, hermanos. Amén. Y el Señor Jesús no está muerto, hermanos. Él está vivo. Oiga, y en cuarto lugar, es tan fundamental para la fe cristiana la resurrección del Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la resurrección del Señor Jesús, hermanos, nos da la garantía de que como cristianos y como hijos de Dios podemos vivir una vida cristiana completamente victoriosa. Dice. ¿Por qué? Porque la victoria de Cristo, realmente, hermanos, aleluya, es nuestra victoria. Fíjese lo que dice la Escritura, hermanos, aquí en Romanos, capítulo 8, versículo 11, dice: y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí, hermanos, ya realmente la idea es doble. Ese mismo Espíritu que levantó al Señor Jesús de entre los muertos
hermanos, levantará a los cristianos en el día de la resurrección. Aunque déjeme decirle algo, aunque el cristiano tiene un cuerpo vulnerable al pecado, pero aún así, él puede revestirse de victoria. ¿Y sabe por qué? Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que lo vivifica, o sea, es el que da vida. Y realmente, hermanos, aleluya, esta misma idea la encontramos, hermanos, hoy realmente en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo del 15 al 20. Allí vemos, hermanos, hoy realmente cómo, hermanos, aleluya, allí encontramos al apóstol Pablo, que él está orando por sus lectores con el fin de que ellos logren tres cosas. Y quiero decirle que en primer lugar allí encontramos al apóstol Pablo, hermanos, que él está orando por sus lectores, hermanos, aleluya, para que Dios les alumbre sus ojos de entendimiento y ellos, hermanos, y ellos puedan conocer a Cristo. Y en segundo lugar, hermanos, aleluya, allí vemos cómo el apóstol Pablo está orando por sus lectores, hermanos, aleluya, para que ellos, hermanos, aleluya, se den cuenta cuál es la esperanza por lo cual Dios les ha llamado y para que así ellos puedan conocer realmente las riquezas de la vida cristiana. Sí, y en tercer lugar, hermanos, aleluya, aquí, allí encontramos al apóstol Pablo que está orando por sus lectores, para que ellos se den cuenta cuál es la superinminente y la grandeza del poder de Dios, de que ese mismo Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, hermanos, está a disposición de todos los cristianos. Sí. Por eso dice Filipenses 3:10, dice con el fin de conocerle a Él y el poder de la resurrección. Y la Biblia nos da testimonio, hermano, realmente que Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Ahora, si Cristo estuviera ahí, aún en aquella tumba, ¿qué sería de la esperanza suya? ¿O qué sería de mi esperanza? Si el Señor no se hubiese levantado de aquella tumba fría y que Él estuviera ahí, mi esperanza sería una esperanza incierta. Sí, pero como Cristo no está allí, Cristo resucitó al tercer día con poder y gloria y está a la diestra, entonces en mi vida hay una esperanza viva. Que en aquel día que Él venga, Él me levantará, hermanos. Sí. Y así es con todos aquellos hermanos realmente que han recibido a Jesucristo como Salvador personal. Esa es la esperanza por lo cual, hermanos, hoy día sigamos adelante y estamos confiados que realmente, porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Él prometió venir y Él vendrá. Y Él nos levantará, hermanos, hoy en aquel día con el poder de su gloria. Sí. Entonces, hermanos, pues qué bueno, hermanos, hoy es realmente, ¿verdad? Saber que realmente, hermanos, Cristo no está muerto, hermanos. Cristo está vivo. Hay un corito muy hermoso que dice, Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo en mi corazón. Hermanos, hay una esperanza. Para el género humano hay una esperanza para usted, hay una esperanza para mí, es que vamos a confiar en Dios, vamos a seguir confiando en Dios. Y hermanos, aleluya, y vamos a esperar ese día grande, ese día maravilloso. Gloria a Dios. Bien, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? En esta hora, por si alguien no está esperando ese día, bueno, prepárese desde el día de hoy. Desde hoy usted puede prepararse para ese evento, para cuando Cristo venga, Él lo levantará. Vamos a orar a Dios. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa, Señor, que me has seguido dando, Señor, día con día, Señor, para seguir adelante, administrando tu palabra, Señor. Y en esta hora te doy gracias, te alabo y adoro tu nombre, porque tú, Señor, eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Y en esta hora gracias te doy, Señor. Señor, te ruego por cada uno de aquellos, Señor, que vengan a ti para prepararse para ese día maravilloso, que tú vengas, Señor, a levantar tu pueblo, Señor. Tú lo levantes, Señor, con el poder de tu gloria, para que tu nombre sea muy glorificado, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Bien, Dios les bendiga. Prepárese para la próxima. Gloria a Dios.